Se radicalizó Fidel y entonces llegó Fidel, sí, pero nos metió en la Guerra Fría, gobierno de Bosch, después de la radicalización del gobierno de los revolucionarios cubanos. Sí, bueno, antes que eso, brevemente, sí. Estados Unidos tenía dos prioridades. Primero, derrocar a Fidel Castro, que era su enemigo fundamental, y matar a Trujillo, o sea, salir de Trujillo, que era un dictador obsoleto, que además había cometido errores garrafales y había indispuesto con países aliados de Estados Unidos, como el caso de Venezuela y de líderes democráticos como Betancourt. Bueno, eso creó toda una esfera ahí de lucha y de coincidencias y de fracasos de la política norteamericana, pero bueno, lo analizaremos en otra ocasión. En el caso del gobierno de Bosch, Bosch sube al poder sobre la base de un planteamiento de carácter liberal, democrático, amplio, pero jamás comunista. Pero es acusado de comunista desde el mismo proceso electoral. Diversos sectores empiezan a atacar a Bosch, incluso un sector eclesiástico, clerical, lanza acusaciones muy fuertes contra Bosch, difunde a través de sus medios, especialmente en Radio Santa María, que era la emisora fundamental de orientación en el Cibao Central de las ideas de la Iglesia Católica, la tesis de que había peligro de que se repitiera otra Cuba en la República Dominicana si ganaba el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Eso lo hizo la Iglesia que era Juan Bosch. Católica. Entonces, esa campaña no cesó contra Bosch, o sea, acusándolo incluso con acusaciones falsas, e incluso queriendo adjudicarle, por ejemplo, en el caso de Miolán, que era el secretario general del PRD, diciendo que Miolán había sido secretario de Vicente Lombardo Toledano, un líder del Partido Socialista Mexicano, que realmente lo fue, pero no implicaba adhesión ideológica, y además Vicente Lombardo Toledano era más bien un socialista, no un comunista propiamente. Bueno, todo este tipo de cosas. Es bueno destacar el concepto de Estado laico que tenía Bosch, que impregnó la Constitución, y también su no mención del concordato, es decir, que la Iglesia Católica, la extrema derecha, actuó como un partido político. Pero fíjate la diferencia con el tiempo histórico. Me vas a afectar mis intereses. Pero fíjate la diferencia con el tiempo histórico actual. La nueva Constitución dominicana de hoy no menciona el concordato y no hay conspiración. Y la Iglesia no grita, la Iglesia no reclama. Pero sabe que esta partidocracia reinante nuestra no es Bosch. ¿Qué caray se va a atrever a ponerle? Todavía no dan clase de educación sexual y somos líderes continentales de embarazo adolescente. Exacto. Entonces, el caso es que en ese momento histórico, Bosch es acusado, se desata el padre Láutico García, una de las mentes más privilegiadas de los jesuitas en la República Dominicana, escribe un artículo donde prácticamente cuestiona a Bosch sobre la base de un trabajo que Bosch había escrito años antes en Venezuela, en una revista en Venezuela, donde Bosch hablaba, digamos, desde el punto de vista de la ciencia política, de los arquetipos gobernantes. Y mencionaba a Lenin, el constructor o líder de la revolución bolchevique. Entonces lo acusa de comunista y prácticamente Bosch se contrae y señala que no puede participar en elecciones sobre la base de una acusación sistemática que lo indisponía con la mayoría de la población electoral dominicana, porque lo acusaban de ateo, de que iban a disolver la familia dominicana, que iban a mandar los niños, que se lo quitaban a los padres, lo que estaba supuestamente pasando en Cuba. Y entonces... Qué bueno situar el momento para que la gente un poco vea, si todavía hoy ese oscurantismo tiene capacidad de dañar. Imagínense lo que era en ese momento. En ese momento, y entonces, el poder para... Entonces, a través de un comentarista muy prestigioso, llamado Salvador Pitalú Aníbal, se logra un debate entre el profesor Juan Bosch y el padre Láutico García, donde el padre Láutico García tenía que demostrar que Bosch era comunista, sobre la base de lo que había escrito Bosch y de lo que él había arguido para sindicar a Bosch como comunista. Bosch aceptó el debate después de varias horas. Bosch dio una demostración de inteligencia, de cultura, de facundia, o sea, era otro Bosch. No el que hablaba a la 1:30 explicándole al pueblo detalles, sino un Bosch culto, el que prácticamente derrotó en el debate, que terminó a la 1 de la madrugada, 1:30 de la madrugada, fue televisado, el país entero quedó cautivo de ese debate. Y Bosch al final del debate, ya después de haber discutido todos los temas, le pregunta en una pregunta final al padre Láutico García: padre Láutico García, yo soy comunista. Entonces el padre Láutico García en ese momento dice: no, profesor Juan Bosch, usted no es comunista. Ahí terminó el debate. Claro. Y ahí el pueblo se lanzó a las calles. Estamos hablando de madrugada, faltando horas para las elecciones del 20 de diciembre. Pero la campaña prosiguió en el gobierno de Bosch. Vino lo que tú señalas, la Constitución del 29 de abril del 63.
Esa constitución es la más avanzada de todos los proyectos constitucionales dominicanos. Consagraba derechos, garantizaba derechos a los trabajadores, conquista. Bueno, era una constitución muy progresista. En alguna medida, una réplica, digamos, de las constituciones de los proyectos de constitución de México, de Costa Rica, de la cubana, del 40. O sea, resumía todo ese espíritu. En la que vos trabajó. En la que vos trabajó, exactamente. Exactamente. Entonces, todo eso de alguna manera reflejaba un punto de vista avanzado dentro de la democracia. Pero para nuestro país, para la Guerra Fría, para lo que se estaba discutiendo en ese momento, no era garantía suficiente. Incluso en esa constitución se plantea la enseñanza laica, situación que se viene a quebrar por el azar en 1960, cuando la Iglesia Católica rompe con el trujillismo, con la famosa pastoral del 25 de enero de 1960, que se lee en todas las parroquias el domingo 31, donde la Iglesia Católica por primera vez, después de, digamos, de 30 años de dictadura, asume la defensa de las libertades democráticas, pide la excarcelación de los jóvenes del 14 de junio, critica las actitudes dictatoriales. En un momento en donde ya sabe esa Iglesia Católica la decisión de los norteamericanos todavía de salir de Trujillo. Ellos rompen con Trujillo cuando manejan la información de que ya en ese momento todavía no había ocurrido. Pero de todas maneras... Sí, el dato objetivo es bueno que lo menciones. De todas maneras el hecho es contundente, porque el hecho contribuye a despertar parte de la conciencia nacional. ¿Qué ocurre cuando ya yo veo que te van a alar la alfombra y yo necesito situarme? En las postrimerías del trujillismo. Bueno, el caso es que ese fenómeno se produce, pero en el gobierno del 63, Bosch no cometió un solo acto, en esos ejemplares 7 meses, un solo acto que pudiera ser calificado de comunista. Al contrario, Bosch estabilizó la sociedad dominicana en términos de respeto a las libertades. O sea, Bosch fuera realmente un modelo de democracia. ¿Y tú quieres algo más cristiano que la lucha por la igualdad social y la justicia social? Algo más cristiano, más cerca a Cristo. Y la garantía a los trabajadores, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, en la lucha contra el latifundio. ¿Eso es bíblico? Todo lo que tú estás hablando está en la Biblia. Era un gobierno, era una constitución ejemplar que cuando uno la lee de nuevo, uno se da cuenta por qué el pueblo dominicano se lanzó al combate en abril de 1965, por esa constitución y por ese presidente que la encarnaba en el gobierno ejemplar del 63. Bueno, entonces, en ese movimiento de conspiración permanente de los golpistas dominicanos, se da lo que es la tragedia del 25 de septiembre de 1963. Aquí se dan una serie de fenómenos extraños para que se produzca el golpe de Estado. De esos fenómenos extraños vamos a hablar después de la pausa, porque además en noviembre del 63, el derrocamiento fue en septiembre, asesinan a Kennedy. Otra vez el azar. El azar lo cambia todo. Vamos a la pausa. Dijo que mientras él gobernara en la República Dominicana no perecería la libertad, y lo cumplió hasta el último momento de su gestión de gobierno. No se iba a convertir en un agente represor, sobre todo porque la democracia es la convivencia de las diferentes corrientes ideológicas y políticas en un clima de respeto.